Siempre nos quejamos. Decimos que la ciudad es un caos, que hay demasiada gente y que la vida no es fácil. Pero dicen que alguien se quedó en shock al ver esta ciudad. Por las cosas que nosotros hemos dado por sentadas. Y que al volver a su hogar, su vida anterior ya no le parecía normal. Cuando esa historia se hizo viral, algunos intentaron ignorarla a la fuerza. Y otros intentaron silenciarla en secreto. Hoy vamos a hablar de esa otra cara de nuestra rutina diaria que ignorábamos. De por qué esta normalidad se ha convertido, ahora mismo, en la mayor interrogante para otros. Suscribirse y darle a me gusta es de gran ayuda para la creación de estos vídeos. Les pido que lo hagan antes de empezar a mirar. Soy Ver. Llevo más de 30 años investigando regímenes políticos. Vi la unificación de las dos Alemanias y observé el colapso de Europa del Este. Por eso lo sé. Cuando un sistema está a punto de caer, siempre hay señales. Fue en la primavera de 2024. Una palabra extraña empezó a circular por las redes sociales chinas, el síndrome de Madrid. Al principio la ignoré. Pensé que era simple nostalgia post-vacacional. Fui a Madrid y ahora mi rutina me parece vacía. Me asfixié en el instante en que pisé mi casa. Eran frases de este tipo. Pero el número de visitas era anormal. No eran miles. Eran millones, decenas de millones. En un solo día. Según los datos que obtuve, la velocidad de propagación era mayor que la de las publicaciones políticas. Son estadísticas oficiales. No me lo estoy inventando. Lo más extraño era el contenido. No había ira. No había agitación política. Solo había comparaciones. En el metro de Madrid, los asientos reservados para embarazadas estaban vacíos. Caminé sola a las 11 de la noche y no tuve miedo. Los baños públicos estaban limpios. Eso era todo. Era la simple rutina diaria. Pero el gobierno chino se movilizó. Rápido. De forma anormal. Si observo los datos que he rastreado durante 20 años, China suele reaccionar con lentitud. Observan, analizan y luego actúan. Pero esta vez fue diferente. La palabra clave, el síndrome de Madrid, empezó a ser eliminada. Las publicaciones se volvieron privadas. Si lo buscabas, no aparecía nada. Los medios oficiales publicaron artículos de urgencia. España es peligrosa. No te dejes engañar por el glamour. Ese era el marco narrativo. Como sabrán, el Estado no le teme a las protestas. Están acostumbrados. Saben cómo controlarlas. Pero reaccionaron de forma exagerada a unas simples reseñas de viaje. ¿Por qué? La conclusión de mi análisis es esta: la ira se puede reprimir. Los eslóganes se pueden bloquear. Pero la comparación no se puede detener. Porque es una experiencia. Jóvenes chinos de 20 y 30 años viajaron a Madrid. La generación Z y los millennials. Lo vieron con sus propios ojos. Caminaron por sus calles. Tomaron el metro. Experimentaron la vida nocturna. Y al volver compararon. Con Pekín. Con Shanghái. ¿Por qué nosotros no podemos? Esta pregunta empezó a extenderse. El gobierno chino presionó con más fuerza. Bloqueó las palabras clave por completo. Las excluyó del algoritmo. Entonces comenzó la evasión. En lugar de el síndrome de Madrid, usaron otras palabras. Ese lugar, esa ciudad, recuerdos de marzo. Como si fueran códigos secretos. La censura paradójicamente amplificó el fenómeno. ¿Por qué lo bloquean? ¿Cuál es el problema? Las preguntas engendraron más preguntas. Recuerdo este momento con exactitud. Era la madrugada del 15 de abril de 2024. Estaba viendo datos en mi laboratorio en Berlín. Entendí por qué el gobierno chino había reaccionado tan rápido. El sistema había detectado el peligro. No había ira ni consignas. Solo hubo una comparación. Pero esa comparación era lo más peligroso. ¿Por qué? Porque la experiencia no se puede borrar. El que ya ha visto, no vuelve a escuchar a ciegas.
La memoria no se puede formatear. El Estado puede controlar Internet. Puede dominar los medios. Pero no puede controlar la memoria de un individuo. Especialmente la memoria de millones de personas. Ese día, registré este fenómeno con otro nombre, la alarma del sistema. En mis 30 años de experiencia, estas señales no se ignoran. Porque crecen. Se propagan. Se escapan del rango de control. El gobierno chino también debía saberlo. Por eso se adelantaron. Pero ya era tarde. La semilla ya estaba plantada. Esa palabra que parecía tan inofensiva. El síndrome de Madrid. Fue el momento en que se volvió peligrosa. El sistema lo notó primero. Yo también lo noté. Esto no era trivial. Los medios estatales chinos empezaron a moverse. Era el paso esperado. España es más peligrosa de lo que crees. Los problemas ocultos tras el glamour. Los jóvenes deben cuidarse de la admiración ciega. Llovían titulares de este tipo. Decenas al día. La televisión estatal programó especiales. Supuestamente cubriendo el lado oscuro de Madrid. Tasa de criminalidad, inflación, sociedad competitiva. Era un enfoque conocido. No hubo anuncios oficiales. Todo fue en silencio. Control a las agencias de viaje, restricciones a los grupos turísticos. Ese tipo de cosas. El Estado siempre ha dicho esto, el exterior es peligroso. Nosotros somos los mejores. El problema es que esta vez fue diferente. Había gente que había estado en Madrid. Millones de personas. Gente que había caminado por sus calles. Su reacción fue peculiar. No refutaron. Tampoco discutieron. Simplemente preguntaron en voz baja, pero a mí me fue bien. Caminé sola a las 11 de la noche y no pasó nada. Se me cayó la cartera en el metro y me la devolvieron. La experiencia empezó a refutar al discurso oficial. Si miro los datos que analicé, este tipo de comentarios se dispararon. Estaban debajo de los artículos de los medios oficiales. Los borraban, pero seguían apareciendo. El artículo dice que es peligroso, pero mi recuerdo es diferente. ¿Quién dice la verdad? Aunque cueste creerlo, esta era la pregunta más peligrosa de todas. ¿Por qué? La propaganda es una historia. La experiencia es una prueba. Una historia se puede rebatir. Pero la experiencia no se puede rebatir. Para el que la ha vivido, es un hecho. Por mucho que el gobierno chino diga que España es peligrosa, el que ha caminado por sus calles de noche lo sabe. Sabe que era seguro. Por mucho que digan que hay desorden, el que ha tomado el metro lo sabe. Sabe que los asientos para embarazadas estaban vacíos. La memoria empezó a ganarle a la propaganda. Yo vi este fenómeno hace 30 años. Fue en Alemania Oriental en 1989. Había personas que veían a escondidas la televisión de Alemania Occidental. El gobierno decía que Occidente era el infierno. Pero lo que se veía en la pantalla era diferente. La gente preguntó ¿quién está mintiendo? En el instante en que comenzó esa pregunta, la confianza se derrumbó. En la China de 2024 fue exactamente igual. ¿Quién está mintiendo? Esta pregunta estalló por todas las redes sociales. La borraban, pero seguía saliendo. Con otras palabras, ¿debo creer a mis ojos o a los artículos? ¿Tiene razón mi amigo que fue en persona o tienen razón las noticias? La propaganda dejó de funcionar. Como sabrán, el poder de la propaganda nace de la repetición. Si dices lo mismo constantemente, la gente lo cree. Porque no tienen base para dudar. Pero cuando hay experiencia, todo cambia. Porque aparece un sujeto de comparación. El que ha visto una vez, no vuelve a escuchar a ciegas. Esta es una regla que he comprobado durante décadas. El gobierno chino debió saberlo. Por eso presionaron con más fuerza. Bloquearon por completo el contenido relacionado con Madrid. Reseñas de viaje, fotos, vídeos. Todo. Incluso designaron la palabra España como término sensible. Pero era tarde. Ya habían ido millones.
En sus cabezas había recuerdos. Recuerdos que no se podían borrar. Las conversaciones en persona se dispararon. Eso no se puede medir. Pero los síntomas eran claros. ¿Fuiste a Madrid? ¿Qué tal estuvo? Estas charlas ocurrieron en restaurantes, en oficinas, entre amigos. El Estado puede controlar Internet. Puede dominar los medios. Pero no puede tapar las bocas. Especialmente las bocas que comparten experiencias. En este punto cambié mi juicio. Esto no era un fenómeno turístico. Era un fenómeno político. No era sentimentalismo. Era un problema estructural. Lo que los jóvenes chinos vieron en Madrid no fue glamour. Fue orden. Fue confianza. Fue la vida cotidiana. Y compararon eso con China. ¿Por qué nosotros, que tenemos más cámaras de vigilancia, sentimos más ansiedad? ¿Por qué nosotros, que tenemos controles más estrictos, tenemos más desorden? Estas preguntas empezaron a surgir. En silencio. Pero con firmeza. La propaganda no pudo responder a esta pregunta. Por mucho que dijeran que España era peligrosa, la experiencia los contradecía. Pero lo que yo vi era seguro. Esta sola frase lo derrumbó todo. Hay algo que he aprendido en mis 30 años investigando regímenes. La confianza se construye lentamente, pero se derrumba rápido. La confianza en el gobierno chino empezó a tambalearse. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué intentan ocultarlo? En el momento en que la gente empieza a ver, ya no hay vuelta atrás. Puedes borrar datos, pero no puedes borrar recuerdos. Así es como se derrumba la propaganda. De forma silenciosa, pero segura. Y yo lo supe. Supe que esto era solo el principio. ¿Saben qué fue lo que los jóvenes chinos vieron en Madrid? Mucha gente se confunde. ¿Creen que fue el pop español? ¿Las compras de lujo? ¿El bullicio de la Gran Vía? No. Analicé 2.300 reseñas que pude recopilar. El patrón era claro. Lo que vieron fue la normalidad. Asientos para embarazadas en el metro, baños públicos limpios, calles a las 11 de la noche, coches parados frente al paso de peatones. Eso era todo. No había nada de especial. Pero ¿por qué esto alcanzó decenas de millones de visitas? Como sabrán, lo extraordinario se vuelve viral. Pero se enfría rápido. Lo normal no suele ser tema de conversación. Pero esta vez fue diferente. La normalidad fue el shock. Había una publicación de una chica de 20 y tantos años. Fue eliminada, pero guardé una captura. Tomé la línea 10 del metro. Era hora punta. Estaba lleno de gente. Pero 4 asientos reservados estaban vacíos. Nadie se sentó. Durante 30 minutos. Eso era todo. No había explicaciones. No había emociones. Tuvo 30.000 comentarios. ¿Es eso posible, en serio, porque nosotros no podemos? El análisis que extraigo es este: en el metro de China también hay asientos reservados. Las señales son claras. Hay anuncios por megafonía. Pero no están vacíos. Hay gente que se sienta. Si nadie les dice nada, se sientan. Porque no hay control. Porque no hay multas. Pero Madrid era diferente. Nadie daba órdenes. No había control policial. No había vigilancia por cámaras. Y sin embargo se mantenía el orden. ¿Por qué? Había otra reseña. De un hombre de 30 años. Pasé por una discoteca en Malasaña. Eran las 2 de la madrugada. Había mucha gente ebria. Hacía ruido. Pero no había peleas. No había policía. Solo hacían ruido. Uno de los comentarios a esta publicación fue revelador: en Sanlitun, Pekín, hay un policía cada 10 metros y siempre hay peleas. En Madrid no se ve a la policía y no se pelean. ¿Por qué? Para mí, esta pregunta era el núcleo del asunto. Control versus voluntad. Vigilancia versus confianza. En China hay mucho control. Tienen la mayor cantidad de cámaras de vigilancia del mundo.
Más de 200 millones. Las patrullas policiales son constantes. ¿Pero por qué hay más ansiedad? Si miramos los datos comparativos que obtuve, es evidente. Densidad de cámaras en Pekín, 2.3 veces la de Madrid. Fuerza policial, 1.8 veces la de Madrid. Pero la sensación ciudadana de seguridad en Madrid era abrumadoramente superior. Aunque cueste creerlo, son estadísticas oficiales. ¿Por qué se produce esta paradoja? Fui a Madrid en persona. Fue en junio de 2024. Observé durante una semana. Me paré en medio de la Puerta del Sol. Eran las 7 de la tarde. La gente salía a raudales. Era la hora de salida del trabajo. El semáforo estaba en rojo. No pasaba ni un solo coche. La calle estaba vacía. Pero nadie cruzó. Durante 30 segundos. A pesar de que no había coches. Cuando el semáforo cambió, cruzaron. Todos a la vez. No había policía. No había cámaras de multas. Solo había un semáforo. Y la gente lo respetó. ¿Por qué? Es una diferencia estructural. China castiga. Pone multas. Tiene un sistema para detectar a los peatones imprudentes mediante reconocimiento facial con cámaras. Así que la gente piensa, no me deben atrapar, si no me atrapan, está bien. Se convierte en un juego para evadir la vigilancia. Madrid era diferente. No era un castigo, era un acuerdo. Quedamos en hacerlo así. Esa diferencia lo separaba todo. Hubo otra escena. Un baño en la estación de Atocha. Un baño público. Gratuito. Entré. Estaba limpio. Había papel higiénico. Había jabón. No olía mal. No había conserje. No había cámaras de seguridad. Pero nadie lo destrozó. Nadie robó el papel. ¿Por qué? Los datos muestran que los bienes públicos se mantienen de dos maneras. Primero, fuerte vigilancia. Segundo, fuerte confianza. China eligió la primera. Madrid eligió la segunda. Y los resultados fueron distintos. La vigilancia cuesta dinero. Cámaras, personal, sistemas. Hay que invertir sin fin. La confianza cuesta tiempo. Educación, acuerdos, repetición. Se acumula lentamente. Pero una vez que se acumula, no tiene costo de mantenimiento. Funciona por sí sola. El orden operaba en silencio. Sin control. Esto es exactamente lo que vieron los jóvenes chinos. Se respeta sin que te obliguen. Es seguro sin que te vigilen. Está limpio sin que te supervisen. Esta ciudad no controlaba, confiaba. Ese fue el mayor impacto. Lo primero que sentí fue esto no es un problema tecnológico. Tampoco es de dinero. Fue una elección de civilización. ¿Confiar en la gente o sospechar de ella? Madrid confió. Por eso funcionó. Lo que los jóvenes chinos vieron no fue algo extraordinario. Fue la normalidad. Pero esa normalidad era imposible de copiar. ¿Por qué? Porque no se puede crear a la fuerza. Fue en julio de 2024. El gobierno chino empezó a actuar con dureza. La palabra el síndrome de Madrid fue bloqueada por completo. Los hashtags fueron borrados. Si lo escribías en el buscador, salía no hay resultados. El algoritmo también cambió. Las publicaciones sobre Madrid desaparecieron de las recomendaciones. Ni siquiera aparecían en el inicio. También se tomaron medidas con las publicaciones antiguas. Cientos de miles se volvieron privadas. En un solo día. Por fin empezaron a bloquearlo. Las directrices internas que conseguí eran específicas. Madrid, viaje a España, ese lugar. Todas marcadas como sensibles. Aumento del monitoreo. Revisión inmediata de publicaciones con picos de visitas. El gobierno chino es muy bueno en esto. Tienen 30 años de experiencia. En censura de Internet, son los mejores del mundo. Pero esta vez fue diferente.
La generación joven reaccionó al instante. Más rápido de lo pensado. Empezaron a usar otras expresiones. Recuerdos de marzo, esa ciudad, el país europeo, la capital del sol. Era argot. Un lenguaje para burlar al algoritmo. Lo más sorprendente fue el método. Dejaron de usar palabras clave. En su lugar, solo describían. En el metro los asientos de embarazadas estaban vacíos. Caminé solo a las 11 de la noche. Los baños estaban limpios. No estaba la palabra Madrid. No estaba la palabra España. Pero todos sabían de dónde hablaban. Si miro los datos, estas publicaciones evasivas se dispararon. Decenas de miles al día. El algoritmo no podía atraparlas. Porque no había palabras clave. Era el límite de la censura. Como sabrán, el sistema de censura chino se basa en palabras. Configuran palabras sensibles y las bloquean. También usan IA, pero la base son las palabras clave. ¿Pero qué pasa si las palabras clave desaparecen? No pueden detenerlo. Hoy me vi con un amigo que volvió de ese lugar. Sus ojos habían cambiado. Dijo que no sabía qué decir. Solo dijo que era diferente. ¿Saben de qué trata esto? Es una reseña de un viaje a Madrid. Pero no hay ni una sola palabra censurable. No hay nada que bloquear. El gobierno eliminó las palabras clave, pero no pudo eliminar el significado. Surgió un problema mayor. La gente empezó a hacerse preguntas. ¿Por qué lo bloquean? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué una reseña de viaje es objeto de censura? Estas preguntas se expandieron. Online y offline. Al rastrear las tendencias de búsqueda, es evidente. Preguntas como ¿por qué no se puede buscar Madrid? Aumentaron exponencialmente. Las borraban, pero volvían a subirlas. La censura, en realidad, estimuló la curiosidad. Aunque cueste creerlo, es una paradoja. La paradoja de que el control amplifica el interés. Si no lo bloqueas, es solo una reseña de viaje. Con el tiempo se olvida. Pero si lo bloqueas, todo cambia. Porque nace la pregunta ¿por qué? Y esa pregunta es la más peligrosa. La generación joven china está acostumbrada a la censura. Nacieron con ella. Saben usar VPN. Saben cómo esquivarla. Pero esta vez aprendieron algo diferente. Que la censura es una señal de miedo. ¿De qué tiene miedo el Estado? ¿Por qué es peligrosa una reseña de viaje? La juventud estaba más acostumbrada a compartir el significado que a evitar la censura. Se crearon chats grupales. Grupos privados. Gente que viajó a Madrid, reunión de viajeros de marzo. Así se llamaban. Ahí compartían. Fotos, experiencias, reflexiones. Sin censura. En ese punto tuve una certeza. El control no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque el control puede detener la reacción, pero no puede cambiar la dirección del pensamiento. En los casos que he estudiado, hay un patrón. Para que la censura triunfe se necesitan dos condiciones. Primera, la información debe ser limitada. Segunda, no debe haber alternativas. En el pasado, China cumplía estas condiciones. No había información externa. No había con qué comparar. Por eso la censura funcionó. Silenciaron Tiananmen. Silenciaron el Tíbet. Pero en 2024 fue diferente. Millones de personas habían ido a Madrid. Lo vieron directamente. Lo experimentaron. La información ya no estaba limitada. La tenían en la cabeza. No había forma de bloquear eso. Era el dilema del gobierno chino. Si bloqueaban fuerte, la reacción en contra crecía, porque llegan a este extremo. Si bloqueaban suave, se esparcía, no es para tanto. Hicieran lo que hicieran, no había respuesta correcta. A partir de este momento, el Estado empezó a ser el perseguido. La iniciativa cambió de manos. Del gobierno a los ciudadanos. Antes, el gobierno marcaba el relato. Esto es peligroso. Esto es bueno. La gente obedecía.
Porque no había otra información. Pero ahora, la gente preguntaba. De verdad. Lo que yo vi es diferente. La experiencia rompió el relato. Fue a finales de julio. Se observó un nuevo fenómeno. El uso de VPN se disparó. Especialmente entre los veinteañeros y treintañeros. ¿Por qué? Para buscar información sobre Madrid. Como no salía en los buscadores chinos, empezaron a buscar en Google. También entraron a YouTube. Vieron videoblogs de viajes a Madrid y dejaron comentarios. Evadieron la censura por completo. Cuanto más intentaba bloquear el gobierno, más activamente buscaba la gente. Esta es la paradoja de la censura. El control solo tapa la superficie. Es como ponerle una tapa al agua. Pero la presión se sigue acumulando. Debajo del agua. Y algún día estalla. De otra manera. Recuerdo ese momento con exactitud. Fue el 3 de agosto de 2024. Estaba analizando los datos en Berlín. Ese día, el tráfico de VPN en China alcanzó un máximo histórico. Las búsquedas en Google relacionadas con Madrid se dispararon. El gobierno lo bloqueó, pero lo hizo aún más grande. Escribí en mi libreta, fracaso del control. La experiencia es imborrable. El sistema empieza a perder credibilidad. Esto era una derrota estructural. No se podía ganar con censura. Porque el oponente era la memoria. Desde mediados de agosto, apareció un nuevo patrón. No eran simples reseñas. Eran comparaciones directas. Metro de Madrid versus Metro de Pekín. Noche de Madrid versus Noche de Shanghái. Baños de Madrid versus Baños de Cantón. Se subían en forma de tablas. Y no eran números. Eran sensaciones térmicas. Por ejemplo. Metro de Pekín, 27 cámaras, 3 policías, anuncios de cuidado con carteristas 5 veces. Metro de Madrid, cámaras no visibles, sin policía, se te cae la cartera y te la devuelven. Los borraban, pero seguían subiéndose. Con otras expresiones. Analicé 1500 de estas publicaciones. Había una pregunta en común. ¿Por qué nosotros no podemos? Esta frase se repitió miles de veces. Al principio, era una simple duda. ¡Qué curioso! ¡Qué envidia! Pero con el tiempo cambió. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Nosotros tenemos más cosas porque estamos peor? La pregunta se hizo más profunda. Como sabrán, la simple envidia desaparece rápido. Envidiamos y olvidamos. Pero la curiosidad es diferente. Escarba. Los jóvenes chinos empezaron a escarbar. Pekín tiene el doble de cámaras que Madrid porque da más ansiedad. Shanghái tiene más policías porque la tasa de criminalidad es mayor. Tenemos leyes más estrictas porque hay más desorden. Compararon con números. Eran estadísticas oficiales. Cifras innegables. Y llegaron a una conclusión: algo anda mal. Esto no fue casualidad. Analizando los datos, la estructura lógica de las publicaciones evolucionó. Fase 1. Comparación de ciudades, Madrid es más limpia. Fase 2. Comparación institucional, el sistema en Madrid es diferente. Fase 3. Comparación de valores, la forma de tratar a las personas en Madrid es diferente. Este proceso ocurrió en solo 2 meses. Yo vi esto hace 30 años. En Alemania Oriental. Primero envidiaban los coches de Alemania Occidental. Luego envidiaban su economía. Finalmente envidiaron el sistema. La comparación se transformó en una comparación de regímenes. En la China de 2024 pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué en Madrid se mantiene el orden sin obligar a nadie? ¿Por qué en Madrid es seguro sin que vigilen? Estas preguntas comenzaron a surgir. Y empezaron a buscar respuestas. Por sí mismos. Aparecieron palabras como confianza, voluntariedad, civismo. Eran conceptos poco comunes en China. Estaban acostumbrados a palabras como control, gestión, vigilancia. Pero los que vieron Madrid eran diferentes.
Con confianza también funciona. No hace falta obligar. Fue un despertar. Según mi análisis, este momento fue decisivo. La comparación no exige conclusiones. Solo deja preguntas. Pero cuando esas preguntas se acumulan, la mentalidad cambia. ¿Por qué nosotros no podemos? Si haces esta pregunta 100 veces, ¿qué pasa? Llegas a la conclusión, el problema es nuestro sistema. Por voluntad propia. Nadie los obligó. No hubo agitación política. Solo hubo una comparación. Pero esa fue el arma más fuerte. Aunque les cueste creerlo, esta es la mayor amenaza para un régimen. Una revolución se puede detener. Los eslóganes se pueden bloquear. Las manifestaciones se pueden reprimir. Pero las preguntas no se pueden bloquear. Especialmente la pregunta ¿por qué? Cuanto más se reprime una pregunta, más profunda se vuelve. El gobierno chino también debió saberlo. Por eso borraron con más fuerza las publicaciones comparativas. Pero era tarde. Millones de personas ya se estaban haciendo preguntas. Aumentaron las reuniones físicas. Eran grupos no oficiales de gente que había estado en Madrid. Ahí compartían experiencias, pensamientos, dudas. ¿Por qué vivimos así? ¿Se podrá cambiar? ¿Cuál es el problema? No hablaban de política. Hablaban de su vida cotidiana. Pero eso era mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque la política se puede frenar. La rutina diaria, no. La gente dejó de quejarse. Empezó a sentir curiosidad. No era ira. Era duda. Si miro los precursores del colapso de un sistema, hay un patrón. Antes de un levantamiento popular, primero llega la ira. Pero antes de un cambio de sistema, primero llegan las preguntas. ¿Por qué tenemos que vivir así? Cuando empieza esta pregunta, no hay vuelta atrás. Era septiembre de 2024. Escribí en mi libreta, fase de comparación completada. Entrada en la fase de preguntas. Inicia el colapso de la confianza en el sistema. A partir de este momento, las reseñas de viaje se convirtieron en política. Nadie lo planeó. Pero era inevitable. Porque la comparación nunca es neutral. Siempre engendra preguntas. Y esas preguntas empezaron a sacudir el sistema. Silenciosamente. Pero con certeza. Durante mucho tiempo tuve una duda. ¿Por qué precisamente Madrid? Estaba Tokio. Singapur. Londres, París, Nueva York. Había muchas ciudades limpias y seguras. ¿Pero por qué los jóvenes chinos reaccionaron así ante Madrid? Muchos se confunden. ¿Creen que fue por la cultura pop? ¿Por la gastronomía? ¿El furor europeo? No. Mis datos mostraban que el perfil de los fans del pop y el de los afectados por el síndrome de Madrid era distinto. No se solapaban. También decían que era por las compras. Moda en Gran Vía, el barrio de Salamanca. Tampoco era eso. Los jóvenes chinos ya lo tenían todo. En Shanghái hay más tiendas de lujo. Los centros comerciales de Pekín son más grandes. Entonces, ¿qué fue? Hice un experimento comparativo. En septiembre de 2024. Comparé Shanghái, Pekín, Shenzhen y Cantón. Las 4 mejores ciudades de China. Las comparé con Madrid. Veamos los números. PIB, Shanghái supera a Madrid. Población, Pekín es inmensamente mayor que Madrid. Rascacielos, Shenzhen tiene muchos más que Madrid. Centros comerciales, los de Cantón son más grandes. En hardware e infraestructura, China aplastaba. Tenían más dinero. Edificios más altos. Calles más anchas. ¿Pero por qué? ¿Por qué los jóvenes chinos se sintieron atraídos por Madrid? Fui en persona. Comparé Shanghái y Madrid durante una semana. La infraestructura de Shanghái era abrumadora. Los rascacielos perforaban el cielo. La vista nocturna era espectacular. Olía a dinero. Se escuchaba el sonido de la velocidad. Pero algo era incómodo.
Tomé el metro. Estaba lleno de gente. Se empujaban unos a otros. La gente se colaba. El personal gritaba: mantengan el orden, no empujen. Era control. Caminé por la calle. Había cámaras cada 10 metros. Las patrullas policiales eran frecuentes. Era vigilancia. A la semana siguiente fui a Madrid. Estaba en la Gran Vía. Había tanta gente como en Shanghái. Era hora punta. Pero era diferente. En el metro nadie gritaba. El personal estaba callado. La gente hacía fila por iniciativa propia. Esperaban a que salieran los demás primero. No era obligación. Era un pacto tácito. No es que no hubiera cámaras en las calles. Pero se veían menos. Había policía, pero a la distancia. No daba la sensación de vigilancia. Lo que sentí fue esto. Shanghái se mantenía mediante el control. Madrid funcionaba mediante la confianza. Esa era la diferencia. Como saben, la infraestructura se puede copiar. Solo se necesita dinero. Construyes edificios, pavimentas calles. China hizo eso. A velocidad récord durante 30 años. Pero el software era distinto. Civismo, consideración voluntaria, confianza mutua. Eso no se compra con dinero. Ni con velocidad. Requiere tiempo. Aunque cueste creerlo, esa fue la diferencia crucial. Leí textos de intelectuales chinos que obtuve en secreto. Fueron borrados, pero guardé capturas. Un profesor de la Universidad de Pekín escribió esto: nosotros construimos un edificio de 50 pisos en 5 años. Pero la cultura de ceder el asiento en Madrid tardó 50 años. Podemos hacerlo primero. No podemos hacerlo segundo. Fue una observación precisa. ¿Saben qué es lo que China no puede copiar? No es la tecnología. Ni el capital. Es la forma de tratar a las personas. Orden impuesto versus orden pactado. Seguridad por vigilancia versus seguridad por confianza. Esta diferencia no se puede comprar con dinero. Ni crear por decreto. Los ciudadanos deben elegirlo por sí mismos y repetirlo. Durante décadas. Solo entonces se convierte en cultura. Madrid pasó por ese tiempo. China intentó saltárselo. Y por eso no funcionó. Lo primero que sentí en las calles fue el respeto. En Madrid, la gente se respetaba. Si se tropezaban, decían perdón. Te abrían la puerta y decías gracias. No era cálculo. Era hábito. En Shanghái era diferente. Si chocaban, seguían de largo. Ceder el paso era raro. ¿Por qué? En una sociedad de control, solo eres educado con el más fuerte. Con el más débil, no hace falta. No hay castigo. En una sociedad de confianza, eres educado con todos. Porque todos se observan. La reputación importa. Esa diferencia lo cambió todo. Si solo fuera por dinero, las ciudades chinas tienen mucho más. Edificios más altos. Calles más anchas. ¿Pero por qué fue Madrid? La diferencia no era la técnica. Era la forma de tratar a la gente. Esto fue lo que vieron los jóvenes chinos. Se puede ser feliz sin tanto dinero. Se puede tener orden sin control absoluto. Se puede ser considerado sin obligación. Fue un shock. ¿Por qué? Porque toda su vida les habían enseñado lo contrario. Solo con control hay orden. Solo con vigilancia hay seguridad. Solo obligando se cumplen las leyes. Pero Madrid les demostró que no. Que no era cierto. Que se puede confiar en las personas. La competitividad de Madrid no estaba en sus edificios, sino en sus ciudadanos. En ese momento me di cuenta. El síndrome de Madrid no era la admiración por una ciudad, era sed de civilización. Lo que los jóvenes chinos querían no era glamour. Era respeto. Era confianza. Era libertad. Y eso es lo que vieron en Madrid. En solo unos días. Y al volver preguntaron por qué nosotros no podemos vivir así.
A esa pregunta el gobierno chino no tenía respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta sería la negación de su propio sistema. Fue en octubre de 2024. Apareció este texto en las redes chinas. El asiento reservado en Madrid no es una orden, es una promesa. Nosotros tenemos muchas órdenes, pero ninguna promesa. Lo escribió un oficinista de 30 años. Superó los 5 millones de visitas. Lo borraron en 3 horas. Pero le tomaron capturas. Y se esparció. Rastreé miles de publicaciones similares. Tenían la misma revelación. El hardware se puede copiar. La mentalidad ciudadana es incopiable. Los intelectuales chinos llegaron a una conclusión. Un profesor de Derecho de Pekín escribió algo así: podemos crear reglas. Pero no podemos crear confianza. La confianza no nace por la fuerza. Solo nace con el tiempo. Era exacto. Como saben, las instituciones se cambian en un día. Con hacer una ley basta. Pero la cultura es diferente. Toma décadas. El acto de dejar libre un asiento, la ayuda desinteresada, la seguridad de las calles por la noche. Eso no se logra con leyes. Ni con multas. La gente tiene que creer en ello. Nosotros lo hacemos así. Esa creencia debe acumularse. Debe repetirse. Madrid pasó por ese tiempo. Viendo los datos, España empezó a implementar mucha de su educación cívica actual hace décadas. En las escuelas, en casa, en la sociedad. Tomó medio siglo. Y así se formó el Madrid de hoy. China quiso saltarse ese tiempo. Quisieron hacerlo rápido. Pero no funcionó. La civilización no se sostiene con eslóganes. No sirve pegar carteles. No sirve hacer campañas institucionales. La gente tiene que experimentarlo. Hacerlo así es bueno. Respetarnos nos hace la vida más fácil. Esa experiencia tiene que acumularse para convertirse en cultura. Ese fue el límite del gobierno chino. Con el control, solo puedes fingir el orden. No se siente aquí. No cruce por aquí. La gente obedece. Porque teme la multa. Pero si no hay vigilancia, no obedecen. Piensan que si no los atrapan, está bien. Madrid era distinta. Obedecían aunque no hubiera vigilancia. ¿Por qué? Porque es un acuerdo colectivo. El control puede imitar al orden, pero jamás podrá fabricar confianza. Esta es la conclusión a la que he llegado tras 20 años de investigación. Un control rígido, de hecho, destruye el orden. ¿Por qué? Porque hace que la gente piense, solo tengo que evitar que me atrapen. Se convierte en un juego para saltarse las reglas. Ignoran el semáforo y corren. Donde no hay cámaras. Tiran basura. Donde nadie los ve. Cuanto más fuerte es el control, mayor es la evasión. Por el contrario, la confianza hace que te cuides a ti mismo. Porque es algo que acordamos entre todos. Como yo lo respeto, tú también lo respetas. Es una disciplina voluntaria. La forma de disciplina más fuerte. Madrid no obligó a nadie. En su lugar, confió. Y esa confianza movía la ciudad. Eso fue lo que sintieron los jóvenes chinos. Fue frustración. Fue sed. Nosotros también queremos vivir así. Pero no podemos. Porque nuestro sistema es diferente. En los comentarios que analicé, se notaba la desesperación. Decir que siento envidia no es suficiente. Es triste. Creo que no pasará en nuestra generación. Ver esto me da rabia. Y no sé con quién enojarme. Eran preguntas dirigidas al sistema. Era una resistencia silenciosa. El gobierno chino no pudo detener esto. No se podía explicar desde lo institucional. De nada servía decir, nosotros también tenemos asientos reservados. La gente había visto que no estaban vacíos. Era imposible taparlo con propaganda. De nada servía decir que España también tenía problemas, porque la experiencia personal los contradecía. Era imposible resolverlo con censura.
Porque la memoria no se puede borrar. Llegado a este punto, alcancé mi conclusión final. El síndrome de Madrid no era una moda, era un despertar. No era un fenómeno temporal. Era un cambio estructural. La generación joven china había despertado. Hay otra forma de hacer las cosas. Esta toma de conciencia ya es irreversible. A lo largo de 30 años investigando sistemas políticos, he confirmado una cosa. La sociedad no se mantiene mediante el control. Opera mediante la confianza. Una sociedad lenta pero duradera. Así era Madrid. Una sociedad rápida pero ansiosa. Así era China. China logró un crecimiento vertiginoso en 50 años. Es un logro impresionante. Pero se perdieron de algo en el camino. La confianza entre las personas. Y Madrid les demostró exactamente eso. Así también se puede vivir. Esta simple revelación lo cambió todo. Durante mucho tiempo creí que la sociedad se mantenía mediante el control. Pero al observar Madrid y al ver la reacción de los jóvenes chinos que volvían de allí, cambié de idea. La sociedad opera mediante la confianza. Si desconfías de la gente, aumenta la vigilancia. Si confías en la gente, crece el orden. El poder de Madrid no reside en su esplendor arquitectónico. Reside en esa normalidad que damos tan por sentada. Y esa misma normalidad se ha convertido en el sueño de algunos, y en la pregunta más aterradora para cierto régimen, ¿por qué nosotros no podemos vivir así? En el instante en que comienza esa pregunta, el cambio ya ha empezado. Muchas gracias por ver hoy también Picnic de Emociones.